profesor Stoneman. Está también con nosotros el doctor Ricardo Dolmetsch, jefe global de neurociencia en los institutos de investigación biomédica de Novartis. Su grupo es responsable de aprovechar todos los avances en genética humana para modelar y tratar enfermedades neuropsiquiátricas y neurodegenerativas. Bienvenido y adelante, doctor Dolmetsch. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar. ¿Te pareció bien? Gracias al senador y gracias a la doctora Flavia por esta oportunidad. Entonces tengo unos pensamientos acerca de la seguridad farmacéutica en Colombia y de lo que podríamos hacer hacia el futuro. Son parecidos a algunos de los sentimientos que hemos oído anteriormente. Entonces empezamos pues por qué es lo que hacemos nosotros y qué oportunidad veo yo en Colombia. Novartis es la compañía farmacéutica más grande del mundo. Nosotros hacemos medicinas para una gran variedad de enfermedades serias y trabajamos alrededor del mundo, pero medicina solamente en una pequeña minoría de países, en Suiza, en Estados Unidos y en Asia, principalmente en China y en India. No desarrollamos medicinas en Latinoamérica ni en Colombia. ¿Por qué? Bueno, el problema principal no ha sido la falta de recursos humanos. Creo que en Colombia tenemos excelentes recursos humanos, pero no tenemos infraestructura. No tenemos la infraestructura humana, ni la infraestructura física, ni la infraestructura legislativa para poder desarrollar medicinas en Colombia. Entonces, creo que existe una oportunidad para hacer una inversión en este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, voy a darnos unos ejemplos, por ejemplo, en qué tipo de cosas podríamos hacer. Por ejemplo, nosotros gastamos 9.000 millones de dólares todos los años en investigación, de los cuales 7.000 millones de dólares son en investigaciones clínicas, pero no hacemos investigaciones clínicas en Colombia, o hacemos muy poquitas, aunque existen médicos médicos entrenados a estándares muy altos, pero efectivamente no existe la infraestructura para hacer esos estudios clínicos, aunque es una verdadera oportunidad para entrenar a los médicos colombianos y también para empezar a desarrollar la infraestructura para en algún momento desarrollar nuestras propias medicinas. Tenemos, por ejemplo, creamos, por ejemplo, anticuerpos y creamos moléculas químicos en Asia, pero no lo hacemos en Colombia. No es que no hay químicos colombianos muy inteligentes, pero no existen los institutos, no existen las regulaciones para poder hacer esto de una manera fácil para una compañía como la nuestra. Pero yo creo que existe una oportunidad de hacer esto porque en realidad esto es una inversión en el futuro. La verdad es que esto no es nuevo. Es decir, cuando yo me fui de Colombia hace más de 30 años, en ese momento estábamos hablando de la necesidad de invertir en los institutos, en los laboratorios, en las escuelas, para entrenar a la generación de científicos para poder hacer ciencia en Colombia. Y en realidad nunca lo hemos hecho de una manera sistemática. Siempre hemos pensado que esto es una cosa secundaria, esto es una cosa para países ricos, sino para países en vías de desarrollo. Pero eso no es cierto. Es decir, la investigación básica, la investigación aplicada, las tecnologías crean valor agregado y son el motor de desarrollo para los países como Colombia que tienen una oportunidad de hacer esto. Fuera de eso, cuando se empieza a crear
la infraestructura humana y se empieza a crear la infraestructura física, acompañando eso hay que crear una infraestructura regulatoria. Entonces, mi experiencia en Colombia ha sido que hay muchas leyes y hay mucha burocracia que hace que es muy difícil hacer investigación en Colombia, inclusive cuando hay gente muy dispuesta a hacerlo y muy interesados en hacerlo. Hay, por ejemplo, entonces esos son cambios que son pequeños, pero que pueden tener un efecto muy grande en la capacidad del país de salir adelante en estas áreas. Y se vuelve especialmente importante cuando tenemos un evento como el que tenemos en este momentito con una pandemia. Entonces, por ejemplo, en Colombia, en muchos lugares del mundo no tenemos suficientes pruebas para darle una prueba a todo el mundo. Esto no es solamente cierto en Colombia, pero en Colombia no tenemos fuera de esto la capacidad de desarrollar pruebas nuevas. Entonces, el doctor Stumer habló, por ejemplo, de pruebas de PCR desarrolladas en el departamento de Max Planck. Hay una variedad de tecnologías que se han desarrollado para crear pruebas nuevas y en principio es posible crear pruebas de una manera local, pero en realidad para esto necesitamos los laboratorios, necesitamos la gente y necesitamos prepararnos no para esta pandemia, sino para la próxima. Bueno, eso es todo de mí. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.